Gracias a las lluvias oportunas, buenas características edafológicas y sobre todo algo de napa, este año la cosecha en Marcos Juárez de maíz será muy buena. Es por eso que viajamos allí para dialogar con un verdadero especialista y socio de Aprecí como Ramón García, quien comparte a continuación cómo fue su estrategia productiva, que comienza con una buena elección del híbrido de maíz en base a la ambientación y la densidad, en conjunción con cultivo de servicio a lo largo de la rotación, manteniendo vivo durante todo el año el suelo. Hace una década que Ramón García evalúa planteos con diferentes genéticas, fertilización y densidades en busca de mayores potenciales en el cultivo de maíz en Marcos Juárez. Intensificando la rotación con cultivos de servicio, los resultados son sorprendentes en una campaña con escasas precipitaciones. Acá estamos ubicados al sur de Marcos Juárez, en una zona de altísima productividad, con napa cercana, sobre suelos Marcos Juárez 1, sin limitantes, hasta que las napas subieron en exceso y ahí empezamos a tener inconvenientes de transitabilidad en los lotes y de poder instalar un cultivo. A raíz de estos inconvenientes de exceso de altura de las napas que te comentaba, acá implementamos una rotación de maíz, trigo, soja, y como eso tampoco nos aseguraba poder llegar a septiembre con un perfil suficientemente seco como para implantar el maíz, introdujimos después del trigo soja un cultivo de servicio, en este caso vicia, previo al maíz temprano. Controlando la profundidad de la napa, esto no tiene límites de productividad, solamente de altísimo potencial, así que acá apuntamos a máximos rendimientos con un paquete tecnológico de punta, alta densidad en maíz, cultivo de servicio leguminosa previo al maíz y una fertilización de reposición que venimos haciendo desde hace 20 años ya. El shock de nitrógeno biológico que realizan los cultivos de servicio leguminosas como la vicia en el sistema tiene un impacto tremendo. Y eso, como toda tecnología de proceso, es incremental, que se va sumando año a año. Entonces, con los ciclos que uno va haciendo de cultivo de servicio, ve cómo el suelo va cambiando y cómo nosotros, cuidando mejor el suelo de lo que veníamos haciendo, después el suelo se encarga de cuidar mejor nuestros cultivos. Por eso estamos viendo esta expresión de rendimiento un año como este, que es llamativo. Nosotros pensamos que este año en particular, ese cultivo de servicio nos iba a pasar una factura importante y a pesar de eso, esto es lo que nos encontramos. La verdad que es sorprendente lo que estamos encontrando. Ramón, ¿y cómo hacen la nutrición de la rotación y el manejo del maíz para obtener estos rindes en un año con bajas precipitaciones? Al trigo le estamos aportando gran cantidad de fósforo, el fósforo para la rotación. Nos dejamos solo unos 70 kilos para aplicar a la siembra del maíz como arrancador y después el maíz se siembra con unas 140 kilos de urea, la siembra, junto con el MAP, y después se refertiliza en B6 según análisis de suelo, buscando unos 240 kilos de N por hectárea. En este campo salimos de vicia, la idea era sembrarla temprano, de sembrar el maíz temprano, en septiembre. Este año llovió muy poco, así que pudimos hacer solo una parte. En septiembre esa siembra la hicimos con el cultivo de servicio vivo, hicimos siembra en verde, lo que nos alcanzó la humedad lo pudimos sembrar en septiembre y el resto fue hacia fines de octubre, ya con el cultivo de servicio que le habíamos dado terminación de manera química y el paquete de base el mismo que comentaba. Acá tenemos una densidad de este híbrido que es el 3916 Diptera de 88.000 semillas por hectárea y después se ajustó nitrógeno a 240 kilos por hectárea en B6. García describe los factores de manejo, densidad y nutrición que interactúan en el maíz para aumentar los pisos de rinde. Nosotros llevamos ya casi 10 años de ensayos comparativos de rendimiento con la gente de KWS. Ahí probamos, digamos, en nuestro sistema de producción, con nuestro manejo, la genética que tienen disponibles, tanto KWS como la competencia, y de ahí nos vamos nutriendo de nuevos híbridos. Básicamente lo que buscamos es, antes que nada, potencial, estabilidad de rendimiento y después fortaleza de caña y rapidez de secado. Por eso este es uno de los híbridos del portfolio que tiene KWS, este es el que mejor se adapta
a nuestros planteos. Esta campaña en particular, acá en la zona de Marcos Juárez, tuvimos un marcado déficit hídrico. De mayo a diciembre tuvimos un desvío de menos 250 milímetros, así que la verdad que esperábamos una expresión de rendimiento bastante inferior a la que estamos teniendo hoy, sobre todo en estos ambientes donde tuvimos un cultivo de servicio previo a la siembra del maíz. Así que la verdad que estamos sorprendidos de la respuesta que tuvo la genética y de los rindes que estamos viendo alcanzables esta campaña. ¿Y cómo compensa este híbrido el rinde según el ambiente, la densidad y el año climático? Nuestro planteo lo hacemos todo bajo administración, con maquinaria propia. Entonces destacamos, por un lado, el potencial y después que el maíz seca rápido para poder cosecharlo antes de entrar a la soja. Porque como las máquinas son nuestras, tenemos una capacidad limitada de cosecha y la idea es aprovecharlas al máximo. Entonces este tipo de híbridos que nos da, por un lado, un secado rápido o más veloz que muchos de la competencia, y por otro, una caña que, llegado el caso de tener que pasar a soja, nos permita postergar esa cosecha un tiempo, son los que mejor nos cuadran a nosotros para sembrar. La verdad que el Viptera te suma un montón porque la isoca de la espiga tiene un impacto importantísimo en ese tipo de siembras. Este año hemos sembrado otros materiales en esta época que no son Viptera y te encontrás 2 o 3 orugas por espiga. La tecnología Viptera marca la diferencia. Están perfectas, no hay un daño de isoca de la espiga. ¿Hace cuánto que están haciendo ensayos comparativos de rinde en el cultivo de maíz en campo propio y con qué resultados? El 3916 se caracteriza por la espiga flex que tiene, o sea que ante variaciones de densidad te compensa por tamaño de espiga y después por un peso de mil muy alto. Entonces, por ahí cuando uno prevé un año no del todo bueno desde el punto de vista climático, puede permitirse bajar un poco de densidad sin perder potencial de rendimiento. Así para este año en particular es buenísimo. Y acá estamos calculando que podemos llegar a tener un rendimiento de entre 12 y 13 toneladas por hectárea. El desafío de la agronomía actual es poder utilizar las mejores herramientas para ser eficientes, productiva, económica y socialmente. Ramón García repasa cómo la intensificación en la rotación y el conocimiento de los recursos potencian los rendimientos a largo plazo. La idea de tener un cultivo vivo durante la mayor parte del tiempo en el lote es para poder volver a meter carbono en el suelo. Si volvemos a meter carbono en el suelo, en estas campañas donde las lluvias son tan erráticas, por ahí tenemos lluvias intensas y muy espaciadas en el tiempo, si nosotros nos contamos con una buena capacidad de infiltración por un lado y buena capacidad de retención que nos está dando la materia orgánica en el suelo, esos periodos de lluvia tan estrechos que tenemos no los podemos aprovechar y después el cultivo nos pasa la factura. Si bien estamos en un sistema que evapora más agua, también mete más agua en el suelo y la retiene mejor. Por otro lado, el shock de nitrógeno biológico que realizan los cultivos de servicio leguminosas como la vicia en el sistema tiene un impacto tremendo. Y eso, como toda tecnología de proceso, es incremental, que se va sumando año a año. Entonces, con los ciclos que uno va haciendo de cultivo de servicio, ve cómo el suelo va cambiando y cómo nosotros, cuidando mejor el suelo de lo que veníamos haciendo, después el suelo se encarga de cuidar mejor nuestros cultivos. Por eso estamos viendo esta expresión de rendimiento un año como este. La verdad que es llamativo. Nosotros pensamos que este año en particular, ese cultivo de servicio nos iba a pasar una factura importante y a pesar de eso, esto es lo que nos encontramos. La verdad que es sorprendente lo que estamos encontrando.